Buenas a todos, ¿cómo están? Les habla Luciana desde Sin Censura Podcast, siendo este el 5.º episodio y vamos a arrancar con un tema súper interesante. Este episodio va a ser un poquito más especial en el sentido, o diferente mejor dicho, de que no voy a estar acompañada por mi compañera Ari, que solemos escuchar usualmente, porque está trabajando justamente en otro temita del podcast, así que nada, excelente trabajo que hace Ari como compañera, así que bueno, vamos a arrancar, como decíamos, con un tema que nos viene resonando, inquietando hace bastante tiempo y veníamos charlando con Ari, así que nada, esperamos que este episodio sea de bendición para tu vida. Bueno, específicamente hace unos días veníamos hablando de un temita súper importante que es la ansiedad. Sinceramente con nuestra compañera Ari nos habíamos como topado con algunas situaciones, nos confrontó de repente este tema porque habíamos vivido varias cosas, nos habíamos encontrado con, por ejemplo, no sé, con amigos conocidos o gente que, no sé, hemos escuchado decir, no sé, por ejemplo, frases como wow, y no sabía que la vida podía llegar a ser tan difícil, o comentarios como, no sé, por ejemplo, yo tenía una amiga que me dijo una vez, tampoco es que estoy aterrorizada, no sé, porque en las noches tengo pensamientos súper acelerados, no me siento tampoco al punto de creer que estoy en una lucha o en una huida, pero nos fuimos dando cuenta también que existe mucha gente que por años vive con depresión, que hasta ha llegado el punto de tener que recibir medicación y cosas de ese estilo. Aún así, para ellos la vida sigue siendo muy difícil, eso lo sabemos. Hay mucha gente que por ahí se puede encontrar cansada de que se les diga, por ejemplo, no sé, comentarios de cree más, tenés que tener más fe, ora más. Pero bueno, ahora nos vamos a enfocar en qué es la ansiedad en sí, ¿no? La Biblia tiene mucho para decir sobre la ansiedad. Si bien la palabra no como que no la encontramos con tanta frecuencia, pero se sustituye, por ejemplo, con sinónimos de, no sé, problema, pesadez, angustia, preocupación, por ejemplo. Pero bueno, la realidad es que la ansiedad incluye sentimientos de tanto como angustia, nerviosismo, preocupación, y es entendible porque en sí vivimos en un mundo inestable. Y a todos nos puede dar ansiedad, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver también como ese estado de, no sé, ese momento o estado de angustia, de aflicción, y se entiende también, podemos entender, ¿no? De que se puede padecer sin necesidad de, no sé, por ejemplo, que exista algún motivo como para tener un estilo de preocupación o un gran estrés, ¿no? No hace falta que desemboque, por ejemplo, en una pérdida de control o una sensación de que el problema, por ejemplo, no va a tener solución, ¿no? Sino que se puede padecer sin necesidad de llegar a determinados tipos de extremos, ¿no? Bien, ahora vamos a pensar en qué nos enseña la Biblia acerca de la ansiedad. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso del rey David, que vamos a ir específicamente al Salmo 13:2, que justamente nos habla de la palabra de Dios para todos. En este caso el rey David escribe: ¿cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? Pero ahora lo que nosotros nos vamos a preguntar es qué le ayudó a seguir adelante. En este caso, orar. Orar le permitió contarle a Dios toda su angustia. Él estaba convencido de que Dios lo amaba. En este caso, también debemos remarcar de que Papá nos invita a desahogarnos con Él cuando sentimos ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, Él se interesa por nosotros. Él en todo momento está interesado en nosotros. Ahora, lo importante es, ¿cómo podemos aprovechar esa ansiedad para hacer algo útil? Lo sé, la pregunta suena un poco chocante, el pensar que podemos aprovechar la ansiedad para algo útil, pero a veces sí. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo sintió inquietud por todas las congregaciones, hizo todo lo que pudo para animar a quienes estaban preocupados. Por ejemplo, esto lo podemos ver bien, si querés anotar, en 2 Corintios 11:28. En este sentido, su ansiedad fue como una ventaja, porque esto lo motivó a ayudar a otros. Y bueno, lo mismo podríamos hacer nosotros. Es importante entender que tanto nuestro cerebro como nuestra alma espiritual son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Dependen en uno del otro.
en formas quizás que nosotros no podemos llegar a ver completamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Significa que existen estrategias tanto físicas como espirituales también, que se ocupan de la condición de nuestro cerebro y por lo tanto de nuestra alma. Tenemos que recordar, chicos, el autocuidado es el mismísimo cuidado de Dios. A veces la ansiedad surge cuando menos lo esperamos, puede que ocurra cuando ponemos demasiado, por ejemplo, en nuestras manos, cuando nos apresuramos, cuando estamos ocupados, sí, y haciendo demasiado, ¿no? Esa aclaración. A veces nuestro cuerpo no conoce otra forma más que decir que no, y nuestros cuerpos también se apagan de manera que no esperamos. Dios nos enseña que Él no nos diseñó para apresurarnos, Él nos diseñó para estar quietos y saber estar quietos. Esto significa que sería, más bien dicho, descansar en su presencia. Justamente es importante ver el contexto de en qué momento, a ver, primero que nada, estar quieto y saber descansar en la presencia de Dios tampoco nos quiere decir que significa tomar, por ejemplo, un día de spa, sino más bien entender el contexto, ¿no? Que fue escrito en un contexto de guerra. Y bueno, en sí Salmos significaría detener, dejar de luchar. Eso es el significado de Salmos, ¿no? Dejar de pelear. Significa también, por ejemplo, reconocer quién es nuestro Dios. Y estar asombrado de Él también, porque diariamente debemos aprender a estar quietos ante nuestro Señor, ¿no? A veces más bien tenemos que quizá evitar que el mundo gire fuera de su eje dentro de nuestras cabezas, de nuestras mentes. Esto significa más bien, por ejemplo, no sé, no ocuparse, no apresurarse. A veces debemos priorizar nuestro tiempo con Él y escuchar lo que nuestros cuerpos también necesitan. Un consejo, si quizás tenés un amigo, un conocido o alguien que quizás creas que esté padeciendo ansiedad, podría ser decirle que descanse, que haga ejercicio, que haga una buena rutina para acostarse, que duerma aquellas 8 horas necesarias, que consuma alimentos no se la pase comiendo chatarra, por ejemplo. Así es el primer paso, por ejemplo, cómo podemos luchar contra esa batalla de la ansiedad, ¿no? Porque les decía de ese consejo de no pasársela comiendo chatarra, por ejemplo, porque es importante también entender que una alimentación saludable es importante tanto para nuestra salud física como también para nuestra salud mental, ¿no? Entonces después nos preguntamos, por ejemplo, ¿no? ¿Estoy comiendo con ansiedad o estoy comiendo, tengo ansiedad por comer, por ejemplo? Era esa aclaración. Pero bueno, lo importante acá es entender que Dios puede sanar todo tipo de ansiedad, ¿no? Pero depende de nosotros discernir, buscar un consejo sabio para el mejor camino a seguir para superar la ansiedad que es de la mano de Dios. Ha pasado también que nos hemos preguntado con nuestra compañera. Por ejemplo, en mi caso, quizás en algún momento tuve alguna experiencia y me pregunté, ¿y si no puedo controlar la ansiedad? La realidad es que a veces nos pasa de que nos angustiamos por errores del pasado o quizás por lo que parará el futuro o hasta por una situación económica. A veces tenemos angustias por errores del pasado. Por ejemplo, no sé, si nos remontamos en el siglo I, por ejemplo, había quienes antes de hacerse cristianos habían sido borrachos, inmorales, ladrones, extorsionados, por ejemplo. Todo eso lo podemos ver, si querés anotar, atentís, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Pero bueno, en vez de estancarse en esos errores, por ejemplo, del pasado, ellos cambiaron su estilo de vida en sí. Confiaron en la gran misericordia de Dios y que Él extiende la misma generosamente. También otro versículo, ¿no? que anotábamos, que leíamos, era Salmo 134, que dice, sí, más bien respecto a Dios, ¿no? Porque hay el verdadero perdón contigo,
volvemos, esa angustia por los errores del pasado, ¿no? Una inquietud también podemos tener por el futuro. Si bien no hay que inquietarnos acerca del día siguiente, nos dice Jesús. Él añade también atentis a esta frase, por así decirlo. Dice, suficiente para cada día es su propia maldad. Esto lo menciona en Mateo 6:25, también en el 34. Pero, ¿qué nos quiere decir con esto? Que nos centremos en los problemas de hoy. No hay necesidad de por qué complicarnos pensando en lo que puede pasar mañana, que esto nos nuble el juicio, por así decirlo, o nos haga tomar decisiones apresuradas, precipitadas. Lo importante es recordar de que muchas veces por lo que uno teme a veces no puede ni siquiera llegar a suceder, ¿no? Bueno, vamos a ir entrando en una pequeña conclusión y nos parecía súper importante, ¿no? El que habíamos encontrado, por ejemplo, en un artículo que la gente se preguntaba si alguna vez viviremos sin ansiedad. ¿Qué dice la gente? Comprendemos que estamos entrando en una nueva era de ansiedad, pero, atentis, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia dice que la preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Si quieres anotar, justamente así textual, esto está en Proverbios 12:25 y justamente este que mencioné está traducido en NTV. El hallar una palabra de aliento en las buenas nuevas del reino de Dios, ¿no? Ese reino es un gobierno de origen divino. ¿Qué quiere decir? Que pronto logrará lo que nosotros no podemos, es decir, eliminar la ansiedad, sus causas, incluidas todas las enfermedades y hasta la muerte. Así es, tal cual. La Biblia promete que Dios limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Esto creo que es una palabra que en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia me marcó muchísimo. Limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. En mi experiencia les puedo decir que justamente esa palabra me marcó muchísimo, ¿no? Es como muy clara, muy directa y fácil de comprender, ¿no? No habría que rebuscar más, es muy directa esa palabra. Queridísimos amigos, queridísimos oyentes, que el Dios de esperanza los llene de gozo, de paz. Sé que a veces nos preguntamos, ¿Dios me sanará sobrenaturalmente? ¿Va a utilizar un amigo, un consejero bíblico, una oración intercesora? ¿O qué pasará? ¿Utilizará medicamentos? Lo que debemos saber es que Dios sana todas estas formas y a veces es hasta una combinación de todas estas. Pero lo importante es destacar que de la mano de Dios podemos superar la ansiedad. Como les mencioné anteriormente, espero este episodio haya sido de ayuda, que se sientan también acompañados, que sepan que no son solamente ustedes los únicos que quizás pueden padecer ansiedad, el no sentirse solos y encontrar espacios para charlar, para hablar y poder compartir este tema que nos pareció súper importante para compartir. Así que nada, les dejo un gran saludo con nuestra compañera Ari también. Así que nada, recordarles ni más ni menos que nos pueden buscar en YouTube como Sin Censura Podcast BN, en Instagram también para que interactuemos como JNI-Vida Nueva. Así que nada, pronto tendremos noticias. Nos gustaría contarles que próximamente vamos a tener una reunión, un evento súper especial con los jóvenes de Vida Nueva. Así que nada, que estén atentos también si es que están escuchando esto. Así que nada, les dejamos un gran abrazo, saludos y bendiciones. Nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Sin Censura Podcast. ¡Chao!